ustedes ya saben calcular cómo se determina el metacentro. En esta diapositiva podemos apreciar la distancia desde el centro de gravedad G. ¿Se me escucha? Sí se escucha, ingeniero. La distancia del centro de gravedad G a M, que es el metacentro, o sea, este segmentito rojo, esa es la altura metacéntrica. Altura metacéntrica, la distancia del centro de gravedad G al metacentro. Ahora, la altura metacéntrica, según la condición de equilibrio, puede ser positivo, negativo o igual a cero. Cuando es positivo, el equilibrio es estable. Cuando es negativo, es inestable. Cuando es igual a cero, es indiferente. Eso ya lo hemos visto en la clase anterior. La distancia de K a M, del punto K al punto M, esta distancia es la altura del metacentro transversal sobre LC. Altura del metacentro transversal sobre LC, o sea, sobre la línea, sobre la línea base que está por acá, la línea base o línea de construcción. ¿Qué curva de la hoja de atributos nos da KM? Ustedes tienen a la mano la curva de atributos, o la curva de curvas, perdón, la hoja de curvas de atributos. ¿Qué curva nos da KM? A ver, búsquenlo y me dicen qué curva es. La 10, ingeniero. La 10, muy bien. ¿Qué nombre tiene? ¿Qué nombre? ¿Cómo se llama la curva 10? Altura metacentro transversal sobre línea base. Sobre la línea base. Esta distancia KM nos la da la curva 10. El radio metacéntrico también ya lo hemos calculado, ¿no? El radio metacéntrico podemos encontrar por la diferencia de KM menos BM. No, perdón, menos KM. A ver, BM, de B a M. Puede ser la diferencia de K a M menos KB, BM. KM, la curva 10. KB, ¿cómo se calcula? También ya hemos hecho cálculo del centro de carena, ¿no? Pero en la curva de atributos, ¿qué curva nos da la distancia de K a B? Sería posición vertical del centro de empuje. ¿Qué curva es? La 7. Muy bien, la 7. ¿Qué nombre tiene? ¿Qué nombre tiene? Altura centro de carena. Muy bien, altura del centro de carena. Pues de esa manera tenemos el radio metacéntrico. Luego, altura del centro de gravedad. Eso sí no lo tenemos. No hay ninguna curva que nos dé el centro de gravedad. KG. No hay ninguna curva. Dentro de las curvas de atributos no existen. Entonces, conociendo nosotros KG, KM, KG y KM, por diferencia, podemos encontrar la altura metacéntrica, GM. Lo primero que hay que encontrar es KG. Y para encontrar, y acá está justamente cómo es que se calcula la altura metacéntrica GM, la diferencia de KM menos KG. KM, como ya lo dijimos, la curva 10 de la lámina de atributos. KG, bueno, eso sí no existe ninguna curva.
pero haciendo uso de la física podemos encontrar. Kg es la distancia de la línea base hasta el centro de gravedad. Entonces, el centro de gravedad va a depender de la distribución de pesos a bordo. ¿Cómo están distribuidos los pesos? Si los pesos están distribuidos más para una banda, ya sea para babor o estribor, para ese lado se va a ir el centro de gravedad. Dice, Kg solo depende de la distribución de pesos a bordo. Para su cálculo se aplica el concepto de momento estático de un peso con respecto a un plano. Vamos a encontrar el Kg aplicando el concepto de momento estático. ¿Qué cosa es el momento estático? El momento estático viene a ser el momento de un peso con respecto a un plano. Es el producto del peso por su distancia al plano. Acá tenemos el momento al peso por la distancia a un plano. Se toma como referencia a un plano. Para nuestros cálculos va a ser el plano que esté acá abajo, en la línea base. La parte de acá, donde está acá, por ahí va a haber un plano horizontal. Entonces, todos los cálculos de los momentos, de los pesos que están aquí dentro del barco, va a ser con la distancia respecto a ese plano que está en la línea base. Si el peso P se descompone en n pesos parciales, este peso total del barco, nosotros ya hemos dicho que el peso del barco es el desplazamiento, ¿no? Así se le conoce, el desplazamiento del barco, el peso total del barco. Ese peso se puede descomponer en n pesos parciales y distancias de dichos pesos, ¿no? Que pueden ser d1, d2, d3, dn, son las distancias de dichos pesos al plano. El peso total va a ser igual a la suma de pesos parciales. Los pesos parciales pueden ser el peso de los tanques, de las bodegas, del big tank, de los espacios donde se lleva peso, ¿no? La suma de todos estos pesos parciales nos dará el peso total del barco. El momento estático de un peso con respecto a un plano es igual a la suma de los momentos estáticos. El momento estático de un peso con respecto a un plano es igual a la suma de los momentos estáticos de los pesos parciales. Lo que nos dicen que si el peso total se puede descomponer en pesos parciales, que son P1, P2, P3, hasta Pn, cada peso tiene un momento parcial, que sería P1 por la distancia 1, del peso 2, P2 por la distancia 2, del peso 3, P3 por la distancia 3, así sucesivamente hasta el peso n multiplicado por la distancia n. Sumo todos esos momentos estáticos parciales, los sumo, va a ser igual al momento total del barco, que sería peso total por la distancia del peso al plano. Entonces acá tenemos dos conceptos, que el momento estático de un plano con respecto el momento estático de un peso con respecto a un plano es igual al peso por la distancia al plano.
Este peso se puede descomponer en n pesos parciales y cada peso tiene su momento estático. Cada peso parcial tiene su momento estático. Si nosotros sumamos todos esos momentos estáticos parciales, va a ser igual al momento total del barco. Peso total por la distancia. Eso es lo que vamos a aplicar para encontrar KG. En todo buque existen pesos parciales, perfectamente definidos, cuyos centros de gravedad son asimismo conocidos. ¿Dónde los conocemos esos pesos parciales y sus centros de gravedad? En una hoja, en esta hoja, que también ya lo tienen en la clase. Esta hoja está ahí en la clase 10. Tienen los pesos parciales en el que se puede descomponer el buque NN. Este es el buque NN. Pesos y centros de gravedad. Tienen los pesos parciales. Por ejemplo, tanque 9. Peso, ¿cuánto es su peso? Tanque 9, 60 toneladas. Y la distancia de dicho peso a un plano de referencia, en este caso, al plano base. Sería altura del centro de gravedad sobre LC, sobre la línea base, o línea que esté en la parte baja. También tienen la distancia a la sección media. Entonces, conociendo el peso y la distancia a la línea base, se puede multiplicar y tenemos los momentos estáticos de cada peso. Y eso lo sumamos y vamos a tener como resultado el momento estático total del barco, que es igual al peso total del barco por su distancia del centro de gravedad de todo el barco sobre LC. Ingeniero, Sí, ¿cuál es la finalidad de hallar el momento estático? se utiliza el momento estático para encontrar el KG del barco. Lo que tenemos que encontrar es el KG. ¿Por qué? Porque la curva de atributos la curva de atributos no existe. Ninguna curva que nos dé el KG. Entonces, para encontrar tenemos que aplicar el concepto de momento estático. Y KG va a ser igual. KG, ¿dónde lo vamos a encontrar? Aquí. Acá sería el desplazamiento total del barco, que es P por KG. Acá sería KG, la distancia de su centro de gravedad del barco. KG. Entonces, de esa manera vamos a encontrar la posición vertical del centro de gravedad. ¿Y cuáles son los pesos que podemos encontrar? Los pesos parciales, por ejemplo, bodega 1, doble fondo, la parte de acá abajo, son espacios de doble fondo, donde cada uno de estos rectangulitos, ahí se puede llevar agua. Agua de refrigeración como agua para consumo. Entonces son pesos parciales, ¿no? Los pesos que se llevan en cada una de estas bodegas son pesos parciales. Tanque de pique de proa, 3. Este es el tanque de pique de proa. Ahí también se lleva líquido. Cubierta principal, 4. En la cubierta también se lleva pesos. En el caso de los buques mercantes llevan containers, ¿no? Castillo de proa, 5. El castillo de proa. 6. Bueno, estas son escotillas y tapas de escotilla. Son tapas rectangulares para ingresar a estas bodegas. Superestructura y cubierta, sala de máquinas, acá
Acá tenemos la sala de máquinas. 9, tanque pique de proa. Acá sería tanque pique de popa. Que me he equivocado, tengo que corregir eso. Un ratito voy a tomar nota para luego corregirlo. Tanque pique de proa. Entonces ustedes imprimen esta hoja para que la tengan para resolver problemas. Y ahorita vamos a hacer un caso. La lectura exacta del centro de gravedad del tanque o bodega sobre LC está dada solo cuando los tanques están completamente llenos. O sea que estos centros de gravedad corresponden cuando los tanques están completos, no a media carga, ya sea de líquido y en las bodegas completamente llenas de carga. En los tanques llenos de líquido, los líquidos pueden ser combustible, puede ser petróleo, puede ser agua, pero los tanques tienen que estar llenos. Y las bodegas completamente llenas de carga homogénea. Acá tenemos un caso. El buque NN tiene los siguientes pesos a bordo. Tanque 9 y 10 llenos de combustible. Y acá nos dicen llenos de combustible. O sea, esos tanques están con carga completa, ¿no? Tanques 7 y 8 llenos de agua. Bodega 1 lleno con 700 toneladas de pescado. Entre Puente 2 lleno con 660 toneladas de pescado. Estudiar su estabilidad transversal inicial en agua salada. Lo primero que hay que encontrar para estudiar la estabilidad es GM. Cuando nos dicen estudiar la estabilidad transversal inicial, es que nos están preguntando GM es positivo, GM es negativo o GM es igual a 0. Si GM es positivo, el buque es estable. Si GM es negativo, el equilibrio del buque es inestable. Si GM es igual a 0, el equilibrio del buque es indiferente. Tenemos que encontrar GM, pero para encontrar GM necesitamos KM y KG. ¿Cómo encontramos KM? KM podemos encontrar y KG también. ¿Conocemos el desplazamiento del barco? Sí se conoce el desplazamiento del barco, ahora lo vamos a encontrar. Determinar el desplazamiento y centro de gravedad del buque. Tenemos buque vacío. ¿Cuánto es el peso del buque vacío? El primer peso parcial es el peso del buque vacío. ¿Dónde lo tenemos? Aquí está. Buque vacío. Es el primer peso parcial, buque vacío. ¿Cuánto es su peso? 3050. ¿Cuánto es la distancia a la línea base? O la posición vertical de su centro de gravedad. 0. Si la vista no me falla, 0.60. No, perdón. 4.45. Sí. 4.45. Voy a sacar mi lupa un ratito. $6.45 creo que es. Bueno, en la hoja cuando impriman. Sí, ingeniero, 6.45. Ya, 6.45. Entonces, ¿tienes impresa tú ahí la hoja, Castillo? No, lo he descargado y le he hecho zoom. Ya. Entonces, el primer momento sería 3050 por 6.45.
Multiplicamos y eso sería el primer momento parcial de ese peso, 19.673. ¿Qué más? Tanque 9 y 10, tanque 9 y 10, llenos de combustible. Si está lleno de combustible ese tanque, ¿cuánto pesa? Nos vamos a la tanque 9 y 10, 60 toneladas. 9 y 10, 60, 60. ¿Se dan cuenta? Entonces, colocamos el peso de ese tanque, 60 toneladas. ¿Cuánto es la altura de su centro de gravedad sobre LC? 0.60. Y también 0.60. Estos datos también los sacamos o los tomamos de dicha hoja, de la hoja de centros de gravedad. Es la posición vertical del centro de gravedad. Luego multiplicamos y tenemos el momento parcial. 60 por 0.60, 36. 60 por 0.60, 36. Tanque 7 y 8. Tanque 7 y 8 también llenos de agua. ¿Cuánto es la capacidad o el peso? También lo tomamos de dicha hoja. Tanque 7 y 8, 100 toneladas. Altura del centro de gravedad, 0.60. Para ambos, ¿no? Luego multiplicamos, sería 60, 100 por 60, 60. Bodega 1 llena de 700 toneladas de pescado. Ahí están las 700 toneladas de pescado. Está lleno. Vamos a ver si está lleno. ¿Cómo sabemos si está lleno? Bodega 1. Peso, 700 toneladas. Está lleno. Por altura, sobre la altura de su centro de gravedad, 4.30. Ahí está, 4.30. Multiplicamos y este producto sería el momento parcial. Entre puente, entre puente, ¿qué entre puente es? Entre puente 2, llenos con 660 toneladas de pescado. Entre puente 2, acá está, 660 toneladas de pescado. La altura de su centro de gravedad, 7.60. Los trasladamos aquí en la hoja, sería 660 por 7.70. Multiplicamos y tenemos 5.082. 5.082 y acá sería 700 por 4.30, 3.010. Entonces, estos momentos son los momentos estáticos parciales. Sumamos ¿cuánto da? 27.957. Peso total del barco. ¿Cuánto pesa el barco? Buque vacío más las cargas en los tanques que tiene carga. Sería 4.730. Ese es el peso o el desplazamiento del barco. Entonces, aplicando la fórmula, ya conocemos la totalidad de estos momentos parciales, ¿no? Ya lo conocemos, hemos calculado y lo hemos sumado. Aquí sería el peso total del barco. También nos faltaría D. D es KG. El desplazamiento del barco, 4.730 toneladas. Es el desplazamiento o peso del barco.
momento estático del peso total del buque con respecto al plano de construcción. ¿Cuánto sería? Sería 4.730 por kg. Ahí está. La suma de los momentos estáticos de los pesos parciales con respecto al mismo plano. ¿Cuánto es la suma de los momentos estáticos parciales? 27.957. 27.957. Entonces, igualamos esto, igualamos, y se despeja KG. KG es 27.957 sobre 4.730. KG es 5.91. Ahora nos falta encontrar KN, ¿no? Ya tenemos KG, que lo podemos reemplazar acá, pero nos falta encontrar KM. KM de la curva de atributo es la curva 10 del buque NN, porque estamos hablando del buque NN, ¿no? Este es el buque NN. Entonces, pero también conocemos el desplazamiento del barco, 4.730. No se conoce el calado. No podemos trabajar con el calado. Sin embargo, gracias a que conocemos... Sí, dime. ¿El KG qué significaba, ingeniero? Disculpe. El KG es la posición vertical del Ah, centro de ya. gravedad. Del centro de gravedad. Entonces, de la curva de atributos, ustedes se acuerdan que se entra con el calado, ¿no? Pero no conocemos el calado, pero conocemos el desplazamiento del barco, 4.730. En agua salada obtenemos de la curva 2 de la lámina de atributos. De la curva 2, a ver, lean en la hoja de atributos qué dice la curva 2. Desplazamiento en agua salada. Muy bien, desplazamiento en agua salada. ¿Y cuánto es el factor de corrección? Ahí mismo está entre paréntesis, en la misma curva. 1.025. No, No. 1 centímetro igual a 200 toneladas. claro. Entonces, si tenemos 4.730 toneladas, corregimos 1 centímetro igual a 200 toneladas. Se van, y esto es 23,65. ¿Y dónde leemos esos 23,65? En la parte superior, ¿no es cierto? En la parte superior. Entonces, en la parte superior ubican ustedes, voy a tener mira, ustedes tienen la hoja de atributos del barco. Uno entra por el lado derecho o izquierdo. Acá se leen los calados. Cuando uno conoce el calado, lees acá el calado y te vas hasta la curva. Y lees en la parte superior, que te sale en centímetros, y luego se transforma con la corrección que está en cada curva. Por ejemplo, si por acá tenemos la curva 2, que está así, entonces nosotros no hemos entrado con el calado, sino como conocemos el desplazamiento, lo trasladamos o convertimos a centímetros, sabiendo el factor de corrección que está en cada curva. Cada curva tiene su factor de corrección y dice que 1 centímetro es 200 toneladas. Entonces, cancelo toneladas y toneladas y obtengo 23,65 centímetros. Los 23,65 centímetros se leen en la parte superior, ¿no? Vamos a suponer que esté por acá. Entonces bajo hasta la curva 2
y luego me voy a la izquierda. Ese es el calado. Con ese calado me voy a la curva 10. A la curva 10, que de repente la curva 10 está por acá, así. Y en la parte superior leo los centímetros, pero de la curva 10. Y luego corrijo. Y esa corrección sería km, la altura del metacentro sobre la línea base. Dice, calado 3.55. Y con este calado de la curva 10 se halla km. ¿Cuánto es? 33.5 centímetros. Y luego corrijo. Un centímetro equivale a 0. metros. Ese es el factor de corrección que está en la curva 10. Centímetro y centímetro se cancelan y tengo 8.38 metros. 8.38 metros. Y ese es el KM. KM 8.38 metros. Ya está. Conozco KM y conozco KG. KG 5.91. KM 8.38. Ahora sí puedo encontrar GM. Con KM y KG determinamos GM. Ahí está. GM es igual a KM menos KG. KM, ¿cuánto es? 8.38. KG, 5.91. Restando 2.47. GM es igual a 2.47 y es mayor que 0. Si es mayor que 0, ¿qué tipo de equilibrio será? ¿Estable, inestable o indiferente? Estable. Estable, muy bien. Respuesta. Siendo la altura metacéntrica GM positiva, el equilibrio del buque adrizado será estable. Esa es la respuesta. Porque nos están preguntando que estudiemos la estabilidad transversal inicial en agua salada, ¿no? Y la estabilidad nos ha salido que que GM tiene un valor positivo. La altura metacéntrica es positiva. Por lo tanto, el equilibrio es de tipo estable. En este caso, recuerden que les dije que utilizar esta tabla de pesos y centros de gravedad, dice, la lectura exacta del centro de gravedad del tanque o bodega sobre LC está dada solo cuando los tanques están completamente llenos. Los tanques, las bodegas están completamente llenos. Pero ¿qué pasa cuando están a medio llenar? No se puede utilizar esta tabla. Si me dan un problema, me dicen que la bodega 1 contiene tan solo 350 toneladas, no 700 toneladas, sino 350. Está a media carga. Esa bodega tiene el 50%, no, son 350 toneladas. Cuando están a medio llenar o cuando la carga está incompleta, se siguen unas reglas. ¿Cuáles son esas reglas?
Acá ustedes tienen la teoría, momento estático de un peso con respecto a un plano, todo lo que ya les he mencionado. Acá tienen el problema que hemos resuelto. Y aquí está cuando se trata de tanques y bodegas parcialmente llenos. Centros de gravedad y tanques, centros de gravedad de tanques y bodegas parcialmente llenos. Son 1, 2, 3, 4 reglas. Para resolver este tipo de problemas, necesariamente las reglas deben estar memorizadas, porque si no, no van a poder resolver problemas. Así que les voy a dejar para que impriman esta separata y se memoricen las reglas. La próxima clase vamos a resolver problemas del tipo cuando se trata tanques y bodegas parcialmente llenos. Hay que hacer una serie de operaciones adicionales. Pero para ello deben aprenderse las 4 reglas. Como recién hoy día les he pasado la separata, eso lo dejamos para después. Ustedes repasen para el siguiente, para el martes, para el lunes que viene no, porque el lunes que viene es el examen. Pero obviamente que no va a venir este capítulo, pero sí va a venir lo anterior, o sea, esto sí va a venir, pero no va a venir centros de gravedad y tanques parcialmente llenos. Eso lo vamos a hacer después, porque necesito que se aprendan las reglas, que las estudien. Pues esta diapositiva la vamos a continuar la siguiente clase después del examen. Es el caso de un problema a medio llenar, con tanques y bodegas a medio llenar. Hay que realizar una serie de cálculos entonces el examen de la próxima semana va a venir hasta donde hemos avanzado hasta el día de hoy, pero en el caso de bodegas y tanques completamente llenos, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Ingeniero, Sí. ingeniero, disculpe, yo he tenido problemas de conexión al comienzo. No sé si podría explicar, por favor, la parte del inicio. Sí, cómo no. Gracias. Lo que les decía que para calcular la altura metacéntrica GM hay que conocer KM y luego KG. Y por diferencia de dos segmentos ya fácilmente se calcula, ¿no? KM nos proporciona la curva 10 de la hoja de atributos. Y el problema está cuando calculamos KG, porque no existe ninguna curva de la hoja de atributos que nos dé ese dato. Luego, la altura metacéntrica GM se va a calcular por la diferencia de KM y KG. Para calcular KG, vamos a
emplear el concepto de momento estático. El momento estático de un peso es igual al peso multiplicado por la distancia. La distancia va a ser la distancia del centro de gravedad del peso a la línea base. Ahora bien, este peso se puede descomponer en n pesos parciales. En n pesos parciales. Y cada peso tendrá la distancia de su centro de gravedad a la línea base, que es d1, d2, d3 hasta dn. Multiplicando peso 1 por d1 es el momento estático del peso 1. Peso P2 por D2 es el momento estático del peso 2. P3 por D3 es el momento estático del peso 3. Y así sucesivamente hasta el peso N. El peso N tendrá Pn por Dn. Ese producto sería el momento estático de ese peso. Ahora, si nosotros sumamos todos estos momentos estáticos parciales, vamos a tener el momento estático de todo el barco. El momento estático de todo el barco sería peso del barco por su kg del barco. ¿Cómo encontramos en un problema los momentos estáticos parciales? Podemos encontrar haciendo uso de los pesos y centros de gravedad del buque. Si es el buque NN, esta es la hoja de pesos y centros de gravedad del buque NN. Cada buque tiene su propia hoja de pesos y centros de gravedad. Este se trata del buque NN, ¿no? Suponiendo que les pongan un problema y les digan el buque Humboldt, no van a utilizar esta hoja porque no le corresponde. El Humboldt también tiene su propia hoja de pesos y centros de gravedad. Y además, esta información corresponde cuando los tanques están completamente llenos de líquido y las bodegas completamente llenas de carga. No sé si hasta ahí quedó claro, señorita. Sí, ingeniero. Luego acá, para este problema que nos acaban de dar, nos dicen que este barco tiene los siguientes pesos. ¿Cuáles son los pesos? El primer peso es el buque vacío. Esto no los tienen que dar. No nos dicen, pero nosotros decimos, el primer peso sería el peso del buque vacío. Luego, los pesos de los espacios que están dentro del barco, ¿no? Tanque 9 y 10 llenos de combustible, pero de la hoja de pesos y centros de gravedad tomamos esta información. Los pesos dentro de estos tanques es 60 y la altura del centro de gravedad sobre LC es 0.60. Multiplicamos y tenemos hasta el momento estos pesos, perdón, estos momentos parciales, momentos estáticos parciales. Del buque vacío sería el peso del buque vacío, y el buque vacío también tiene su centro de gravedad, cuya posición con respecto a la línea base o sobre la línea base o línea de construcción también le dicen, es 6.45, cuyo producto nos da este momento estático parcial. Y así sucesivamente con todos los pesos que nos indican en el problema. Solamente los pesos que nos indican en el problema. No van a tomar todos los pesos que están en la hoja. Sumamos acá todo esto, que son los pesos parciales, y tenemos
el desplazamiento total del barco, que es 4.730 toneladas. Y sumamos los momentos estáticos parciales y tenemos 27.957. Esto lo dividimos entre 4.730 y tenemos kg. Al multiplicar hasta 4.730 por kg. Esta es la distancia D. D es kg. Va a ser igual a la sumatoria de los momentos parciales, que es 27.957. Luego dividimos y tenemos que kg es 5.91. Ya está. Ahora el siguiente dato a obtener es km. De la curva de atributos, siempre hemos ingresado con el desplazamiento por el lado izquierdo o derecho, pero no conocemos el desplazamiento, pero sí conocemos, no conocemos el calado, porque con el calado se ingresa por el lado izquierdo, ¿no? Se lee el calado, ingresamos y nos vamos hasta la curva. No conocemos, pero lo que sí conocemos es el desplazamiento del barco, y la curva 2 nos da este desplazamiento. Entonces hay que pasarlo a centímetros. Una vez que lo hemos pasado a centímetros, leemos en la parte superior dichos centímetros, bajamos hasta la curva 2 y nos vamos a la izquierda. Y en la izquierda tomamos el calado. ¿Cuánto es el calado? 3.55. Para ese calado nos vamos hasta la curva 10. Nos vamos hasta la curva 10 para un calado de 3.55 y vamos a encontrar km. Y en la curva 10 estamos leyendo 33.55, que corrigiéndolo nos da 8.38 metros. Ahí está km. Que luego lo vamos a emplear para calcular gm. Kg es, en la anterior diapositiva está 5.91, km 8.38. 8.38 menos kg, que es 5.91, tenemos 2.47 y es mayor que 0, por lo tanto la estabilidad es un buque estable. ¿Por qué? Porque gm es positivo. Bueno, este es el caso de un buque con bodegas y tanques parcialmente llenos, a medio llenar. Para resolver esto es necesario saber las reglas, que se las dejo para que se las aprendan. En la siguiente clase resolvemos este caso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, ingeniero, ninguna. No. Vamos a ver, para reforzar, vamos a ver un par de videos donde hablan de cómo se obtiene el metacentro y los tipos de equilibrio. Hola chicos, Física 54. ¿Se escucha?
¿Se escuchó o no? Sí, ingeniero, se escucha. ¿Se escucha, no? Ah, ya. Perfecto. Hola chicos, Física 54. Nuestro amigo Arquímedes. Mucho Arquímedes, pero todavía no hemos hablado de los cuerpos flotantes más famosos, que son los barcos. Así que aunque solo sea un poquito, porque es una ciencia bastante complicada, vamos a dar una explicación básica de por qué flota un barco. Un barco que pesa miles de toneladas. Bueno, pues lo primero que tiene que lograr un constructor de barcos es que la masa total, es decir, el peso total del buque partido por su volumen, sea un peso específico, que es lo que sería esto, inferior a 1. Es decir, ponemos aquí menor que 1. ¿Por qué? Porque el del 1 es el agua. Oiga, ¿y cómo puede ser un peso tan enorme? Pues chico, haciéndole un volumen más enorme. Puede tener planchas de acero a los lados, pero si en el interior del buque hay aire, si el interior de las habitaciones es todo aire, si los pasillos son todo aire, todo eso es volumen. Y todo eso cuenta a la hora de calcular el peso específico del buque. O sea, lo que lograremos al ponerle un gran volumen, ¡wow!, es que al meterse en el mar desplace tanto agua, como peso tiene él. Como peso tiene él. Entonces, es cuando logrará nivelarse el empuje con el peso del buque y se mantendrá a flote lo mismo que si fuera un corcho. Bueno, en el caso de los barcos, por supuesto suelen tener un eje de simetría, la parte inferior del casco, lo estoy dibujando de frente. Lo que hace un buen constructor de barcos es hacer que el centro de gravedad del buque, es decir, de toda la masa del buque, con todos los pisos, con todas las plantaciones, todos los garajes, toda la carga que lleva, etcétera, etcétera, el centro de gravedad, que va a detener, no esté por aquí en el centro, no. Su intención es que esté lo más abajo posible. ¿Y qué hará un constructor o un cargador de barco para que el centro de gravedad esté más bajo? Pues poner todo lo pesado abajo y lo que sea menos pesado arriba. Es el mismo truco de nuestro monigote del tentempié, aquel que le habíamos puesto en la base unas láminas, un contrapeso de plomo, entonces el centro de gravedad se colocaba por aquí. Claro, con el centro de gravedad aquí ya lo puedes inclinar para un lado, brum, que él se vuelve a poner de pie. Le inclinas para el otro, brum, que él se vuelve a poner de pie. O sea que lo mismo es lo que persiguen en los barcos. Bien, para ello, a veces, no solo se fían de la carga que van a echar, no, porque habrá veces en que el barco vaya de vacío. Entonces el constructor del barco se asegura lastrando el barco, es decir, metiendo en la parte de abajo un peso que no tiene más que otra misión que la de ser peso. No vale para otra cosa. Antiguamente se ponían piedras. Hoy no sé lo que pondrán. Si pondrán acero, pondrán, no sé. Pero bueno, ponen peso. Y en los veleros, que por supuesto los veleros tienen el casco mucho más afilado y además tienen el inconveniente de que en una vela altísima y le va a soplar el viento que tendería a volcarlo. Claro, si el centro de gravedad no lo tiene muy abajo, para que haga de palanca y de contenedor para el brazo el par de fuerzas que se va a hacer,
lo volcaría. Entonces, para que no dificulte carga aquí que vaya a molestar y logren bajar todavía más el centro de gravedad, se han distanciado hacia abajo, fíjate. O sea, dicen, vamos con el centro de gravedad hacia abajo. Pero chico, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a colgar aquí una piedra grande? Pues algo parecido. No cuelgan una piedra, cuelgan aquí una especie de cilindro apuntado por la parte de delante, que seguramente tiene un nombre, ¿eh? Y está relleno, estoy seguro, yo verlo sí que lo he visto, cuando buceo con gafas lo veo, ¿eh? Y está relleno seguramente de plomo o de un metal parecido pesadísimo. Claro, eso hace que el centro de gravedad de toda la embarcación baje muchísimo, qué sé yo, pues a lo mejor se ha colocado aquí el centro de gravedad, ¿eh? Lo cual da mucha estabilidad al barco. Luego tenemos este que sería el centro G, el centro de gravedad. De aquí, por supuesto, nos podemos imaginar el peso del buque en forma de un vector, que esto sería el peso del buque. Y respecto al agua desplazada por el buque, que sería toda esta sección que está hundida, vista así, todo este agua que ha sido desplazado para que esté el buque, el centro de gravedad de esa pieza que formaría de agua, es decir, como un casco de buque, pero macizo de agua y solo de agua, que eso sería el agua que estaba aquí y que ahora se ha tenido que apartar para que pase el buque. Ese es el agua desalojada. Bueno, pues este agua desalojada tiene también su centro de gravedad. Y si te das cuenta, como esto es más ancho que esto, pues estará no en la mitad de la parte sumergida, sino que estará pues más arriba, pues un poquito más arriba. A este centro, que es el centro donde se aplicaría el empuje, el centro donde se aplica el empuje, se le llama centro de carena. Centro de carena. Una palabra muy bonita. Carena. Bien. Cuando un barco se inclina, le pasa un poquito lo mismo que al monigote. Cuando un barco se inclina, vamos a dibujar primero su eje inclinado. Vamos a dibujar aquí un casco de buque acordándonos de lo que era la simetría, aproximadamente. Vamos a imaginar que el centro de gravedad del buque esté por aquí, G, y el centro de carena esté, que ahora se ha desplazado, porque claro, ahora la masa de agua desplazada está hacia aquí. El centro de carena también se habrá desplazado, qué sé yo, pues por ejemplo por aquí. Oiga, entonces aquí el peso del buque sigue tirando hacia abajo y aquí el empuje sigue tirando hacia arriba. ¿Cómo funcionan estas dos fuerzas? Que son iguales pero de signo contrario. Pues funcionan como un par de fuerzas que tú sabes que la resultante era un giro. Y este giro que producen en este sentido es el que hace que el buque se vuelva a nivelar. A este punto que une la fuerza del empuje, esta, la del empuje, con el eje del barco, también le dan un nombre. Le dan el nombre de metacentro. O sea que tenemos tres nombres que hemos aprendido. Bueno, centro de gravedad, que ya lo sabíamos. Centro de carena, que es el centro de gravedad del agua desplazada, de la masa de agua desplazada. Y el metacentro, que es donde el empuje corta al eje del buque. Dicen que mientras el metacentro esté por encima del centro de gravedad, ese barco no tiene por qué hundirse. A no ser, claro, por estabilidad. Puede haber otros factores luego
que pueden hundirlo, qué sé yo, pues un torpedazo y le han hecho un agujero, o el pobre Titanic que al chocar contra un iceberg le rasgó todo el flanco y empezó a entrar agua. Claro, cuando entra agua sale aire. Y cuando sale aire, ¿qué pasa? Que pierde volumen. Y si el peso se mantiene y el volumen se pierde, va ganando peso específico y en el momento en que sea igual o mayor que 1, el buque se va a pique. Dicen esto del metacentro, que tiene que estar por encima del centro de gravedad. Entonces, vamos a imaginarnos, a ver, ¿por qué se hundiría el barco? Que sería lo siguiente. Si este es el eje del barco, imaginemos que el diseñador del barco, el ingeniero o el que ha cargado el barco y ha metido mucho peso arriba, ha desplazado el centro de gravedad de aquí a aquí. ¿Por qué? Porque ha metido mucha carga arriba y ha vaciado las bodegas. O sea, no ha compensado metiendo más en las bodegas. Y el centro de gravedad se ha colocado aquí. Como el agua viene por aquí, el centro de carena estaría por aquí. Y mira ahora, esto es agua, mira ahora del centro de carena que sube el empuje, a la que recta, que sube el empuje, la fuerza del empuje, y el centro de gravedad que baja la fuerza del peso. ¿Qué ocurre? Pues mira cómo juegan estas dos fuerzas. Mira, las unes por este segmento y forman un par de fuerzas, pero ahora el giro va a ser así. ¿Lo ves? Esta fuerza tira para abajo, esta para arriba, giran así, ¿y qué pasará? Pues que el buque seguirá ladeándose y llegará a ponerse de forma que el agua entre por encima de las cubiertas y entre en el barco por zonas que no tiene hermetizadas. Porque claro, si un barco se hundiera y tuviera las fuerzas, digo, las puertas, las ventanas y todas las paredes tan herméticas y tan aisladas respecto al agua que no pudiera entrar, se quedaría flotando pero tumbado. Pero claro, no lo tienen nunca tan preparado y el agua va entrando por muchos sitios, invade las bodegas, invade el interior del barco y se hunde. Razón tenían, si este es el centro de carena, razón tenían que el metacentro, que es donde el empuje corta al eje del barco, se ha quedado por debajo del centro de gravedad. Entonces el par juega al revés, pluf, y se hunde. Bueno, no te digo más, porque esta materia es muy bonita, muy interesante, pero también se hace complicadilla. Si un día estudias para ingeniero naval, que son los que hacen naves, los que construyen barcos, una profesión maravillosa, ya me podrías contar tú a mí y darme muchas lecciones de náutica. De momento me limito a algo más fácil. Un taco de madera flotando en el agua, que eso es bastante más fácil. Me imagino un taco de madera de una forma así, que tenga ...10 centímetros de este lado, 8 de este y 6 de este. Entonces, al meter este taco en el agua, sabemos que va a flotar, porque la madera tiene mucho menos peso específico, una madera normal. Hay maderas que tienen más peso específico que el agua y son capaces de hundirse, maderas densísimas, pero bueno, no es este caso, es un taco de estos, además seco, reseco, que se supone que ya todo el agua que contenía de verde ya se le ha marchado y se han impregnado pues, por burbujitas de aire que se han quedado metidas dentro. Con lo cual, su peso específico, el peso de esta madera, nos dicen que es 0,4, ¿qué? Pues 0,4 se puede dar en kilopondios partido por litro, también, pero como estamos con centímetros, pues lo vamos a dar en pondios,
que es la milésima parte del kilopondio, partido por centímetro cúbico, que es la milésima parte del litro. Pero el valor numérico no cambia, como tampoco cambiaría el valor de su densidad, aunque ya no sería peso, sino que sería gramos. Sería materia, masa. Masa entre volumen era densidad. Peso entre volumen es peso específico, en este caso de la madera. Y nos preguntan que, sabido el tamaño del taco, dice, ¿cuál es el volumen, y el peso específico, cuál es el volumen de la parte sumergida? ¿Qué volumen? Tú imagínate que se sumerge por aquí. Se sumerge por aquí. Y vamos a llamar a esta altura, o sea, a lo que se queda sumergido, X. Entonces, el volumen sumergido sería de aquí para abajo. Aquí, ¿qué fuerzas actúan cuando ya está en el agua? Pues actúan la fuerza de la tierra, que es el peso, y la fuerza del empuje, que actuaría desde aquí, desde el centro de carena o centro de masa del sumergido, actuaría desde aquí, pero que vamos a deslizarlo y hacer coincidir los dos puntos aquí para tener un gráfico que se vea más fácilmente cómo el peso es anulado por el empuje. Igual fuerza, pero de sentido contrario. O sea que el peso sería igual al empuje. Descomponiendo esto, tendríamos, ¿quién genera el peso? Todo el taco completo de madera. El taco completo de madera. Madera, Trato de pintar alguna de las vetas de la madera para que veas que es madera. ¿Quién genera el empuje? Solamente esta parte sumergida, que ya no es madera, que es agua. Agua. Que precisamente no está. ¿Por qué no está? Porque ha sido desalojada. Pero me la imagino. O sea, toda la parte de abajo del taco, he sustituido la madera por el agua, la parte sumergida. Y esta es la que hace la fuerza vertical del empuje. O sea que esto es madera y esto es agua. La madera pesa. El agua desplazada empuja. Y las dos fuerzas tienen que ser iguales. Entonces yo digo, P, ¿tú quién eres? Hombre, pues vete a buscarlo a mi definición de peso específico de la madera. El peso específico de la madera, en este caso, 0,4 pondios partido por centímetro cúbico, era mi peso total, que es ese, mi peso total partido por mi volumen total. Ahora, ¿qué quieres saber el peso? Pues despeja. Despeja peso y queda que es el volumen por el peso específico de la madera. Venimos aquí y digo, peso, volumen. El volumen de este prisma sabemos que es superficie de la base por la altura. Superficie de la base, 10 por 8, 80, que sería superficie. Multiplicado por la altura, por 6, pues sería 480. ¿480 qué? Centímetro por centímetro por centímetro, centímetro cúbico. O sea que el peso sería el volumen que hemos quedado en que son 480 centímetros cúbicos por mi peso específico, que es 0,4 pondios partido por centímetro cúbico. Y entonces este centímetro cúbico con este se te va y te queda 480 por 0,4. Que es lo mismo que multiplicarlo por 4 y partirlo por 10. Entonces diría, partido por 10, 48. Y ahora ya se habría quedado solamente el 4. 4 por 8, 32. 4 por 4, 16. Y 3, 19. 192, ¿qué? Pondios. Esta es la fuerza que hace el taco hacia abajo. Pues si 192 pondios
el peso los hacia abajo, este agua tiene que hacer 192 pondios hacia arriba. Entonces, vamos a lo mismo y decimos, agua, ¿tú qué peso tienes? Porque tu peso es igual al empuje. Ah, ¿que cuánto peso yo? Pues mira, peso, mi volumen por mi peso específico. Si la madera pesaba su volumen por su peso específico, yo que soy agua, pues peso lo mismo. Y como el peso, en este caso, ya sabéis que es para abajo, pero por el empuje lo ponemos hacia arriba, lo llamo ya y sería mi volumen que es superficie de la base, 10 por 8. Y por la altura, que ya no es 6, solo es X, o sea que sería 10 por 8, 80, 80 por X, 80X, ese sería mi volumen, multiplicado por mi peso específico. Mi peso específico es 1. ¿Un qué? Un pondio por cada centímetro. Estos serían centímetros cúbicos de volumen, y al multiplicarlo por que es mi peso específico, pondio partido por centímetro cúbico, pues quedaría centímetro cúbico y quedaría 80 por 1, 80x por 1 es igual a 80x. ¿De dónde? Como el empuje hemos dicho que es igual al peso, y el peso es de 192, pues digo que 192, que tiene que ser también el empuje, será igual a 80x. Con lo cual, para despejar x, el 80 pasa dividiendo, tendría 192 partido por 80 igual a x. Que si dividimos entre 8, que sí que se va a poder, aquí te da 19 entre 8 a 2, quedan 3, 32 entre 8 a 4, y ahora al partir por 10, si era 24, 192 entre 8 son 24, pero al partir por 10 es 2,4. ¿2,4 qué? Centímetros. 2,4 centímetros. Porque aquí estos 80 son centímetros cuadrados, ya que es la superficie de la base. Entonces, cuando la superficie de la base se ha puesto a dividir, se ha quedado dividido centímetros cúbicos de arriba, de los pondios partido por centímetro cúbico dividido entre centímetro cuadrado, y eso ha dado como resultante una longitud, centímetros, 2,4 centímetros. O sea que esto es x 2,4 centímetros. El taco, cuando lo he metido en el agua, se ha sumergido 2,4 centímetros. Oiga, ¿y cuál es el volumen sumergido? Que esto lo pregunta también. Pues bueno, el volumen sumergido será 10 por 8, que es la superficie, 80, por 2,4, que es exactamente lo que acabamos de hacer, pero al revés, que nos daría 192, pero en este caso ya serán 192 centímetros por centímetro por centímetro, 192 centímetros cúbicos. Es decir, las dos cosas que nos pide el problema son: ¿qué volumen hay sumergido? Volumen sumergido, 192 centímetros cúbicos de madera. Parte de la lista, profundidad del taco sumergido, ese x sumergido sería 2,4 centímetros. Este tipo de problemas pues sirve para buscar todo. Te van dando unos datos, te dejan uno sin darte y te dicen, búscalo. O sea, te pueden dar el peso específico, te pueden dar las medidas para que calcules tú el volumen, o te dicen ya el volumen. Te pueden dar el peso del cuerpo que sumerges. Te pueden dar el peso específico de la madera, como es en este caso, o decir, te damos solo las profundidades, todo y hasta dónde llega, y ahora calcula el peso específico del cuerpo que está flotando. Ese sería otro problema también. Pero no hay más fórmulas. Solo hay estas. La definición de peso específico, que es la fuerza, es decir, el peso con que la Tierra trae un cuerpo, partido por su volumen. Y luego, el principio de Arquímedes, que ya no es ni fórmula,
Es sencillamente que el peso es igual al empuje. El peso lo hace el cuerpo y el empuje lo hace solo la parte de agua, la parte de fluido que ha sido desalojada. Bueno, hasta el siguiente. Hola chicos, física 53. Arquímedes, el señor de la bañera, el señor del empuje, el señor de los barcos, el señor de los peces y de los globos aerostáticos y de tantas cosas. Bien, en el vídeo anterior vimos que el peso específico de un cuerpo, que es su peso partido por su volumen, como sabemos que el peso específico del agua es 1, peso específico del agua es 1, todos los que tengan peso específico mayor que 1, 1, y algo, se hunden, van para abajo. Y todos los que tengan el peso específico menor, flotan. Cuanto menor sean, más flotarán. Y habíamos encontrado un truco para flotar. ¿Cuál era? Aumentar lo que es inversamente proporcional. A más volumen, aumenta el denominador, disminuye el cociente. Forma de aumentar el volumen, los peces con su vejiguita natatoria, nosotros con el flotador, el submarino llenando unos depósitos de aire, todos aumentaban su volumen. Alguno dirá, oiga, pero eso es, el submarino no se pone flotador, solo mete aire en esos. Claro, mete aire, pero es que, ¿qué tenía antes? Antes tenía agua. Bueno, de alguna manera podemos decir a lo mejor que su volumen no ha aumentado, sino que aumentó su masa. Y al aumentar su masa, por cambiar aire por agua, claro, aumentó su peso y por lo tanto su peso específico también aumentó para sumergirse. Bueno, no hay problema por eso. Pero, ¿tendríamos otra manera de variar esto? Sí. ¿Qué agua es el que tiene de peso específico 1? El agua destilada. Mira por dónde. Tengo aquí una garrafita de agua destilada. ¿Qué significa destilada? Bueno, no me voy a enrollar. El agua de fuente tiene sales minerales, porque cuando llueve, cae, se mete por entre las piedras, por entre las tierras, por entre las raíces, que un poquito son como terroncicos de azúcar, esas piedras, solo que se disuelven mucho menos. Claro, si echamos agua en azúcar, el azúcar se disuelve todo y no queda nada, ya no se ve nada. Pero si lo echamos en piedras, ¿usted quiere decir que las piedras también se deshacen un poquito? Sí, un poquito se deshacen. Oiga, entonces ese agua sabrá algo. Sí, sabe diferente del agua sin sales. O sea, si cogiéramos agua de lluvia, que hubiera pasado por un aire limpio, limpísimo, que no tuviera polvo, porque claro, la lluvia cuando cae recoge las motitas de polvo y ya llega agua con polvo.
Es decir, de alguna forma ya no es pura ese agua. El polvo ese no suele ser nocivo, no suele ser peligroso. Sobre todo cuando no haya industrias, cuando no haya una circulación muy intensa. Pero ese agua ya sería como agua destilada si no hubiera recogido polvo. Pero una vez que ha caído en la tierra, se filtra y llega hasta las capas profundas, hasta las capas freáticas, inundando los veneros como venas que tiene la tierra por debajo, por donde va el agua, y luego salen en un rinconcillo y dicen, mira, una fuente. Pues ese agua ya sale con sales minerales. Es más, muchos lo embotellan y dicen, le vendo agua mineral, que es agua de fuente corriente y normal. Bueno, pues ese agua, por tener sales minerales, ya su peso específico ya no es 1, es 1 y algo, qué sé yo, a lo mejor 0,05. Pero ojo, esto puede ser importante a la hora de la flotación. Bueno, si cogemos agua salada, agua de mar, que ese ya tiene no poca sal, tiene mucha sal. Entonces ese agua destilada de mar ya tiene un 1 con bastante. Yo no te voy a mentir ahora, lo buscas, que estará por ahí, pones densidad del agua del mar, o perdón, peso específico, que será el número, ya sabes que es lo mismo que densidad, el peso específico, pues ya es bastante más. Y, por último, agua saturada de sal. Saturada es que contiene sal hasta no poder más. Oye, ¿y cómo sé yo cuando el agua ya no puede disolver más sal? ¿Sabes cuándo? Pues mira, tú coges un cazo, coges una cazuela, vas echando sal y revuelves. Al cabo de un poquito ves, ¿queda algún granito? No, vuelves a echar otro puñadico y revuelves. Claro, la vas probando y dices, uy, qué salado está esto ya, madre mía, más que el agua de mar casi. Miras al fondo, ¿se ve algún granito de sal? No, echa otro puñado. En el primer momento en que veas granitos de sal en el fondo, y a base de revolver y revolver ya no se marchan esos granitos, sino que siguen estando ahí, no se disuelven, entonces puedes decir que ese agua está saturada, que significa que ya no se puede más, que lo mismo que a lo mejor te ha dicho tu papá o tu mamá, mira, me tienes saturado, significa ya no puedo más, ya estoy a tope, que dicen por aquí, ¿sabes? Eso sería agua saturada. Pues es muy diferente darte un baño en agua destilada, en agua natural, agua de río, en agua de mar o en agua saturada. Me voy a poner aquí, destilada, agua de río o de fuente, agua de mar y agua saturada. Hay un mar, que es el Mar Muerto, que más que un mar es un lago, que por cierto es un lago y está por debajo del nivel del mar. Es decir, el mar, que tiene más próximo que es el Mediterráneo, tiene un nivel de agua más alto que el Mar Muerto. De forma que algunos que ven que incluso se va secando más, se va evaporando el agua, y los ríos que llevaban sus aguas allí por el consumo humano o por el cambio climático ya no desaguan agua, ese lago cada vez tiene menos agua y cada vez más salada. Pues dicen que te puedes poner allí, meterte, te tumbas en el agua y tranquilamente leyendo el periódico, que es imposible hundirse. ¿Por qué? Porque el peso específico de ese agua es 1 y bastante. Como no lo sé seguro, no te lo digo. Pero esos son datos que tú los puedes encontrar en cualquier lado. Bien, luego hay otros líquidos en los que también se suelen meter cosas. Ejemplo, el alcohol. El alcohol pesa mucho menos que el agua. O sea, que si tú metes un corcho, una tableta de corcho, en agua,
y se te hunde por aquí, en agua, voy a ponerte el H2O para que te vayas acostumbrando al agua, si ahora coges este mismo corcho, o sea, tú le mides y dices, mira, se ha sumergido 1 centímetro, coges este mismo corcho, lo limpias bien y lo metes en alcohol. ¿Qué hará el corcho? Si el peso específico es menor, ¿se hundirá más o se hundirá menos? Hay que razonarlo. Aquí, el peso del corcho es igual al peso del empuje. Y sabemos que el empuje es lo que pesa el agua desalojada por el corcho, es decir, un cubito de agua, una pieza de agua que tuviera esta forma. Lo que pesa este, que es el agua desalojada, es la fuerza del empuje. Y están equilibradas, prueba de ello de que el corcho no se mueve ni para arriba ni para abajo, está quieto. Se han neutralizado el empuje con el peso, que es la única fórmula que hay para hacer los problemas en esto del empuje de Arquímedes. Pues, como el alcohol pesa menos, si el corcho se sumergiera también 1 centímetro, esta pieza de alcohol del mismo volumen o tamaño que la del agua, ¿pesaría más o pesaría menos? Hemos dicho que tiene peso específico menor, pesaría menos. Entonces, al pesar menos, el empuje es menor y el peso es mayor. El peso no varía, pero el empuje sí. El empuje es menor. Claro, si aquí hay una fuerza que tira para abajo, que es el peso, y esta del empuje no la neutraliza, ¿qué hará el corcho? Pues venirse con la fuerza que puede y para abajo. Entonces se hunde más, se hunde hasta aquí, desaloja más alcohol y ahora, al desalojar más alcohol, su empuje, bueno, el centro de gravedad se lo corremos porque lo ha bajado, el empuje por haber desalojado más alcohol aumenta y por fin neutraliza al peso. O sea, que si el peso específico es menor, se hunde más. ¿Y el aceite? Y alguno dirá, uff, el aceite, vamos, es que el corcho ni se meterá. Ojo con el aceite. De niños solemos pensar que si al ver que el aceite es más espeso, que dicen los físicos más viscoso, a eso lo llaman viscosidad, cuando los dedos de una sustancia se te pegan un poquito y al separarlo hacen así como un hilillo, eso es síntoma de ser viscoso, que en lenguaje normal sería pegajoso. Sustancias viscosas, la miel, la grasa de coche que se echa en los cilindros del motor para que resbalen muy bien, es muy viscoso. El moco de caracol también es muy viscoso, muy pegajoso. Los mocos nuestros también son viscosos. Bueno, en fin, eso es que el aceite es viscoso, pero no es más pesado, es decir, su peso específico es de 0,9 y pico. Pero a ver, ¿qué me quiere decir? Que una botella de 1 litro de aceite, 1 litro de aceite, ¿no pesa 1 kilo? No, no pesa 1 kilo, pesa menos, pesa 0,9 kilogramos, o si hablamos de peso, kilopodios. O sea que no será lo mismo comprar el aceite en litros que comprarlo en kilos. ¿Quién compra más aceite? ¿El que compra 1 kilo o el que compra 1 litro?
¿quién compra más aceite? ¿A quién le darán más aceite? Ya no hablo del precio, pero ¿a quién le darán más? Bueno, vamos a ver. Si el peso específico es 0,9 y es lo que pesa esto, para tener 1 kilo, ¿qué has de hacer? ¿Echar o quitar? Hombre, para hacer 1 kilo tengo que añadir. Si solo pesa 0,9 tengo que añadir todavía 100 gramos de aceite. Ah, entonces, como no caben en la botella tenemos que poner una botella más grande, un poquito más grande que esa. Y entonces, si por aquí era 1 litro, esto por aquí, y además más grande la botella, esto sería 1 kilo de aceite. Y si no quiere perder dinero el tendero, tendría que aumentar el precio. Y yo todavía, en algunas almazaras, que así se llaman los molinos de aceite en España, una palabra árabe muy bonita, almazara, iba a comprar el aceite cuando lo estaban moliendo, y me lo vendían a kilo. Los primeros años, te hablo ya de hace 35, sí, unos 35 años. Luego ya se implantó el embotellado, porque entonces lo cogían así con un jarro, y pum, ponga, al garrafón, tal cual salía del molino, daba gusto verlo, y un aroma exquisito. El aceite de oliva es maravilloso, tiene una cantidad de propiedades increíbles, de las sustancias más buenas que hace la tierra. Bueno, no nos entusiasmemos. Así que con el aceite, ¿qué hará el corcho? Pues en aceite, esto sería en alcohol, en alcohol. No te pongo la fórmula del alcohol, que sí que la sé, no crees que no la sé. Lo que pasa es que si la pongo y me has dado química orgánica, pues te ibas a quedar igual. Y con el aceite, el corcho también se sumerge más que con el agua. Más que con el agua. Se sumerge más. Porque su peso específico es menor. Y hay una prueba muy evidente de que el aceite pesa menos que el agua. ¿Dónde tú coges un vasito de agua y echas una gotita de aceite? ¿Dónde se queda? ¿Arriba o se va abajo? Se queda arriba. Al revés. Coge una tacita de aceite, le pides a tu mami permiso para hacer ese experimento, no mucho, y coges una gotita de agua y la echas encima. Y en contra de lo que parece que se iba a quedar por ahí dando vueltas por encima, hace la gotita, ¡pum!, se va al fondo. Te digo que no lo hagas sin avisar, porque si el aceite ese luego tu mamá lo emplea para freír, puede ser peligroso. ¿Cómo peligroso? Sí, porque mira, el aceite cuando fríe en la sartén, empieza a elevar su temperatura. Tú pones fuego por debajo, que casi llega a 150, 160 y 180 grados, cosa que el agua hierve a 100 grados. ¿Qué pasará si aquí hay una gotita de agua que tú la echaste que se ha ido al fondo de la sartén? Pues que cuando llega el aceite a 100 grados, y sigue subiendo, el agua dice, ¡ay, cómo me calientan! Se hace vapor de repente, ¡paf! Y al hacerse vapor de repente, salta, y al saltar arrastra gotitas de aceite que van muy calientes, que a lo mejor ya están a 120, a 130 grados, porque el agua, por alguna razón, no ha explosionado a los 100, sino que ha esperado un poquito más. Y entonces lo ha hecho violentamente, ¡chaf! Y es cuando este aire caliente puede... Tu mamá echa aceite en la sartén y salpica, ¡fla, fla! Y dice, aquí o la sartén no estaba muy seca o alguien ha echado agua en el aceite. Que por otra parte se ve muy bien. La aceitera, si es transparente, tú miras en el fondo y enseguida verás si hay alguna gotita de agua. Bueno, y vamos a llegar de una vez a los problemas de Arquímedes, pero si es que están chupados, si no merece la pena ni llegar. Solo hay una fórmula. Solo hay una fórmula. Yo no sé si me he olvidado de algo. Bueno,
Ah, solo te quería contar una cosa, ya, la última, ¿eh? Una cosa muy curiosa, y es que en un pueblecito donde voy, de Teruel, es una provincia de España, y una tierra muy bonita, ¿eh? Donde hay mucho aceite, también hay muchas olivas, claro. Para que haya aceite tiene que haber olivas, porque el aceite sale de las olivas, también llamadas en España aceitunas. Oli era la palabra latina, y aceituna debía ser la palabra árabe, que de ahí viene luego aceite, aceituna. Bien, pues las olivas, cuando están todavía verdes, se pueden meter en una orza o en un cántaro de barro, ¿eh? Se meten aquí las olivas, se les echa agua con sal, y luego hay quien echa un poquito de tomillo, u otras hierbas aromáticas del campo, y al cabo de unos cuantos días se ponen como más, han cogido el aroma y se han reblandecido un poquito con el agua y con la sal, han cogido un poco de sal, y ya se pueden comer y están exquisitas. Bueno, entonces a los del pueblo les preguntaba, oiga, ¿y cuánta sal tengo que poner? Porque claro, si las pongo en un tarro grande, pues mira, había un sistema muy curioso, que era un sistema de estos relacionado con Arquímedes. Resulta que ellos decían, mira, coge el tarro donde vas a echar las olivas, lo llenas con el agua suficiente, por ejemplo por aquí, porque luego las olivas al meterse por la ley de la impenetrabilidad que decíamos ayer, harán que el nivel del agua suba, y vas echando sal. Echas un poquito de sal y luego coge un huevo crudo, un huevo, sí, un huevo, y lo metes aquí con cuidado. Lo metes aquí con cuidado. Si el huevo se te coloca en el fondo, tú sigue echando sal. Sacaba el huevo, echaba otro poquito de sal, revolvía, volvía a meter el huevo, y el huevo ya no se colocaba así, como la primera vez. Empezó a colocarse así. Y se coloca con la parte ancha por arriba, porque aquí tiene, en el interior ya sabes que tiene un flotador de aire, una bomboncita de aire preparada para el pollito, para cuando tenga que dar las primeras respiraciones. Fíjate la gallina si sabe. Bueno, pero todavía el huevo estaba abajo. Entonces saqué el huevo, volví a echar más sal y me dijeron, el huevo a medida que vas echando sal tiene que ir subiendo. En el momento en que ya esté aproximadamente por la mitad, una cosa así, dice, ese es el grado de sal idóneo, el mejor para las olivas. Ni saladas ni sosas. Un salado prudencial y bueno para comer olivas. Fíjate los paisanos cómo sabían lo del peso específico. Que no es lo mismo desalojar a agua de río, que tiene menos peso, que desalojar a agua salada. Cuando el huevo desaloja agua salada, ese agua salada que desaloja pesa más, entonces recibe mayor empuje, hasta que recibe un empuje igual que el de su peso, y entonces ya el huevo se coloca en un espacio intermedio y se queda quietecito ahí. ¿Qué pasaría si siguiera echando sal? Pues muy fácil. El agua habría aumentado su peso específico, el agua desalojada por el huevo pesaría más, el empuje sería mayor que el peso, y entonces tiraría del huevo hacia arriba y empezaría a asomar. Estos serían unas olivas saladillas. Curioso esto del huevo, ¿eh? Bueno, los secretos del huevo. El huevo tiene una cantidad de secretos impresionantes. Habría para hacer un vídeo solo de los secretos del huevo. Maravilloso. Es una obra de arte de la creación. El huevo de las aves. De resistencia y de muchísimas cosas. Bueno, yo es que la verdad no llevo reloj. Ya no sé si me he enrollado
15, 20 minutos, pero me da la sensación de que diciéndote la fórmula esta, cierro el vídeo y luego la pondremos en práctica en otro vídeo. La única fórmula para esto es igual a esta. P igual a E. No hay otra. Oiga, ¿y qué significa esto? Esto significa lo siguiente, que en un cuerpo que está flotando, en el agua, si el cuerpo ya no se sumerge ni sube, es porque está equilibrado, ¿qué dos cosas? Su peso con el empuje. Y de aquí, solo con esto, salen todos los problemas. Ahora bien, ¿de dónde sacamos el peso y de dónde sacamos el empuje? Bueno, pues hay que tener en cuenta que el peso específico del líquido, el peso específico de un líquido, era igual a su peso partido por su volumen. Que el peso específico del fluido, es decir, de esto, del agua o del aire, si es que se trata de un globo aerostático, también ha de ser igual al peso de ese fluido partido por el volumen del fluido. Y el empuje, o sea, teniendo en cuenta esto, peso específico del cuerpo sumergido, vamos a decir, peso específico del cuerpo sumergido, del cuerpo de flotación, será igual al peso del cuerpo partido por volumen del cuerpo. Y peso del fluido, peso del líquido, peso específico del líquido, es igual al peso del líquido partido por el volumen del líquido. Y esta segunda es la que podemos utilizar para el empuje, porque el empuje es igual al peso del fluido desalojado. Es decir, el empuje es este, es P del fluido desalojado. Y fíjate que aquí estamos jugando con peso, que son fuerzas, newtons, dinas, etc. Volumen. El volumen es el producto de tres dimensiones, largo por ancho por alto. Entonces, en un taco que tengas aquí, que está sumergido en agua, si está sumergido X y sabemos esta dimensión, esta, y sabemos esta, solo con esto, para calcular el volumen, se corresponde, podemos calcular la densidad del líquido, la densidad del taco de madera, hasta dónde se hunde, qué parte no se hunde, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí estarán nuestros problemas, que los dejamos para el vídeo que viene. Venga, hasta luego. Bien, jóvenes, ahí nos quedamos. Se preparan para el día martes. Para el día lunes, que es el examen. Ok, ingeniero. Ya nos quedamos. Viene todo, todo lo que hemos avanzado desde la primera clase.